RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto con el doctor Marco Almerí Estrada, médico especialista de salud pública. Doctor Marco Almerí, buenas tardes y gracias por su atención. Muy buenas tardes a usted, lo mismo a todos los radioescuchas. Doctor Almerí, en la actualidad ya en nuestro país hemos visto que, de acuerdo al último reporte de salud, los contagios de COVID-19 en adolescentes de 12 a 17 años han aumentado en un 59% entre la primera y segunda semana de enero, es decir, en esta última. ¿A qué se deben estos contagios en los adolescentes, doctor Almerí? Mire, esa es una situación muy dramática y es una situación además que no puede ser pasada por alto porque revela un comportamiento diferente de la pandemia, del coronavirus. Esto se debería a la presencia de la variante. Es decir, que la variante, además de ser más infecciosa, parece ser que ya no selecciona a los grupos etarios vulnerables que en el pasado veíamos eran las personas mayores o aquellos que tenían enfermedades crónicas y que los debilitaban. Y nosotros decíamos en aquellos momentos que las personas jóvenes que tienen un sistema inmunológico potente salían bien librados de esta enfermedad. Hoy no es así. Hoy vemos que adultos jóvenes, adolescentes, hacen la enfermedad, hacen la forma moderada y la forma severa también, y eso significa que el virus penetra mucho más fácil a las células de cualquier persona, se multiplica en su interior y está provocando cuadros de neumonía, pérdida del gusto, olfato, dolores musculares, pero se ha agregado diarrea, se ha agregado dolores de cabeza, lengua COVID, es decir, el comportamiento del virus cambia conforme va mutando. ¿Quiere decir que la letalidad del virus aumenta cada día? No está demostrado que su letalidad per se del propio virus haya aumentado, pero lo que sí ha aumentado es el número de muertos. Además, usted lo puede ver, nosotros estábamos en 50 muertos por cada día y ahora estamos en 115 muertos por día, ha aumentado. ¿Por qué aumenta en el Perú el número de muertes si dicen que la variante no ha demostrado ser más mortal? Bueno, la explicación es sencilla. En el mismo tiempo en que antes, con el primer coronavirus, se infectaban 100 personas, en ese mismo tiempo, hoy se infectan 170. 70% más infecciosos. Pero en el Perú, que tiene un sistema de salud precario, al aumentar el número de infectados y requirientes de camas, y al no haber camas, son personas que no reciben atención de salud y terminan falleciendo. Entonces, proporcionalmente hablando, si yo tengo más infectados, voy a tener más muertes. Entonces, concluimos, las variantes al provocar más infecciones, también provocan más muertes y eso lo vemos en el Perú. Ahora, doctor, si bien es cierto, como usted acaba de manifestar, científicamente aún no se determina la letalidad en todo caso de esta variante, sin embargo, estamos viendo más casos de infectados, más casos de fallecidos, incluso de salud ya alertó las cifras y que otros grupos etarios han aumentado también por encima del 40% en el mismo periodo, que son jóvenes un 45% y los adultos 43%, pero desde el momento en que ya tuvimos presencia de la variante y con la experiencia del año pasado, ¿qué se ha hecho hasta el momento, doctor Almerí, para tener más camas UCI, más médicos y otra logística que es muy importante, el oxígeno? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué se viene haciendo, doctor Almerí? Muy poco, absolutamente muy poco. Hay un diálogo roto entre los médicos y la ministra de Salud y los que gestionan salud en el país. No se olvide que en estos momentos los médicos, enfermeras, obstetrices, técnicos y todo el personal de salud está en huelga indefinida desde hace 11 días. Hay una relación de oídos sordos entre nosotros que estamos al costado del paciente y los que nos dirigen. Y los que nos dirigen, además, se saben que son un gobierno en transición, débil, sin capacidad de gestión y de toma de decisiones. Le pongo un ejemplo. Hace 11 días, la vacuna que le hemos comprado a China está disponible para ser traída al Perú. 11 días. Un viaje de China al Perú dura 3 días nada más. ¿Por qué no está la vacuna ya en el Perú? Bueno, no está
porque en el Ministerio de Economía nadie se anima a firmar lo que cuesta el flete para contratar un avión y traerlo. Poco más de $300.000. Así estamos. Nadie quiere firmar nada por no comprometerse. ¿Y qué es lo que ha hecho el Ministerio de Salud? Bueno, ha tirado la mano a los privados, ha hecho un convenio, el número 003-2021, es un convenio en el que le pide a unos privados poder pagar el flete de $300 y tantos mil nada más. Imagínense, eso es una miseria versus los miles de millones de dólares que hemos gastado durante el año 2020. Sin embargo, el producto más esperado en el Perú, que es la vacuna, mire cuánto se tarda en llegar. Mire usted la demora que tenemos por la pasividad, parsimonia e indolencia de los que hacen gestión en el país. Usted me pregunta qué se ha hecho, por eso le digo que muy poco. Ahora, más o menos podríamos tener una idea, porque la gente en realidad, hablo del Perú en general, de la gente en general, la gente de a pie, al parecer no está teniendo la responsabilidad necesaria. Incluso lamentablemente vemos algunos candidatos que por hacer proselitismo político están generando aglomeración de personas. Sin embargo, para que la persona de a pie entienda aproximadamente cuántos médicos intensivistas o médicos en general atienden en la actualidad, cuántas camas en un hospital. ¿Hay insuficiencia de médicos? ¿Continúa este problema en los hospitales a nivel nacional, doctor Almerí? Absolutamente. En el momento que usted me pregunta, yo le tengo que responder que aquí en Lima, por ejemplo, no tenemos ni una sola cama UCI. Es más, lo que tenemos es mucha gente esperando una cama UCI, ¿no? Esperando también en las puertas de los hospitales para poder acceder a una cama incluso hospitalaria. Y ya empezaron las colas para abastecerse de oxígeno. Y además, los puntos de oxígeno que teníamos en las emergencias ya también están saturadas. Médicos, no hay médicos, los médicos no se forman en 3 meses. Para formar un médico intensivista requerimos de 3 a 5 años. Es decir, por más que ficticiamente el gobierno crearía camas UCI, bueno, no serían tales porque lo que faltaría sería el médico intensivista que no hay. Entonces la población, el poblador hace mal en tomar actitudes de riesgo, no ayudarse a sí mismo, no contagiándose, hace mal porque cuando se enferme no tenemos cómo atenderlo y los vemos desesperados en las puertas de los hospitales clamando por una atención, por una cama que en estos momentos no hay. Y es lamentable. Sin embargo, doctor Almerí, no puedo dejar de hacerle esta pregunta y sobre todo nos gustaría un mensaje claro y con contundencia, sin caer, por supuesto, en el alarmismo, pero la gente también es responsable. Si bien es cierto que los jóvenes se encuentran en etapa de vacaciones en este momento, continuamos viendo a niños jóvenes en los parques, algunos sin mascarillas. Los padres, al parecer, o no tienen idea o se hacen de la vista gorda, pero continuamos con las aglomeraciones en los centros comerciales, en los mercados de abastos. No se respeta el distanciamiento, el uso de la mascarilla en los colectivos. Estamos igual, doctor. ¿Cuál es el mensaje para el ciudadano de a pie? ¿Cómo hacerle entender? Ya que al parecer hasta el momento tampoco existe una estrategia un poco más clara y agresiva de la comunicación del Estado hacia la población para continuar previniendo el contagio del coronavirus. La gente tiene que entender que esta guerra contra el coronavirus no es de un solo lado, sino de 2 lados. Por un lado, ciertamente la autoridad potenciando el sistema de salud para poder devolverle la salud a los peruanos que se enferman, pero por otro lado, la población, el poblador, que tiene que primero protegerse a sí mismo para proteger a su familia. El poblador tiene que entender que si él no transporta el virus no puede avanzar. El poblador tiene que entender que vivimos en un país con muchas carencias y que en estos momentos tenemos una situación absolutamente dramática en nuestro país porque no tenemos camas UCI, camas hospitalarias, puntos de oxígeno para poder ayudarlo. El poblador tiene que entender que ya no existen inmunes, como en la primera ola que se decía, no, esto solamente afecta a los viejitos, a los de la tercera edad. Mentira. Hoy afecta a cualquiera, por tanto todos estamos obligados a cuidarnos. Ahora, doctor, finalmente, si bien es cierto que usted manifiesta que ya hay varios días de huelga de médicos, usted que debe tener información de primera mano, ¿cómo se viene avanzando? ¿Se logra tener ya una comunicación con el Ministerio de Salud, con la ministra, con otras autoridades para llegar a un acuerdo, para solucionar este problema? Porque no podemos continuar de esta forma.
Mire usted, aunque teóricamente estamos de huelga, nosotros en realidad estamos todo el día permanentemente al pie de la cama del paciente. Quien tiene la voz de la federación, el doctor Talavera, ha informado que hasta el momento hay oídos sordos de parte del Ministerio de Salud para poder poner un alto a esta huelga. De manera que no me queda más que decir que es una lástima que estemos como país en esta situación, en plena pandemia, con médicos en huelga y con carencia de camas UCI, oxígeno, ventilador, monitores, etcétera, con todo aquello que necesitamos para ayudar a la población. Y no queda más que cada uno cuidarse. Así es. Y por más que quieran imprimir la palabra huelga, sabemos que todo el personal médico, como dice usted, está al pie de la cama de las personas que en este momento más lo necesitan, y verdaderamente, al menos a título personal, yo le agradezco, doctor, por esa labor, porque verdaderamente es una vocación de salvar vidas, y esperemos que las autoridades y sobre todo la población tome conciencia y pueda de alguna forma tener en cuenta que sin médicos, pues lamentablemente esto va de mal en peor. Esperemos que esta situación pueda cambiar, y doctor Almerí, como siempre, agradecemos por su participación con nosotros aquí en RCR, Red de Comunicación Regional. Que tenga un buen día. Buenas tardes. Buenas tardes. RCR, la red que comunica y une al Perú.